Qué gusto que estás con nosotros en este programa especial de ¿Por qué México sí? El pasado 26 y 27 de abril hicimos el evento ¿Por qué México sí? En el Canacintra de la Ciudad de México. Y el evento lo hicimos con Compite y Santiago Macías, que fue el instigador y socio dentro de este evento, pues hoy vamos a hablar contigo acerca precisamente de lo que vimos ahí e invitarte, si no estuviste durante el evento, aquí dentro de la página de porquemexicosí.com.mx lo puedes ver. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Maca, afortunadamente, muchísimas gracias y muchísimas gracias al auditorio y a todos ustedes por escucharnos, vernos en este programa de seguimiento de este magnífico evento de Por qué México sí. Déjame platicarte, Mac, que este evento, como lo comentamos ya al aire varias veces y como se mencionó en las publicidad y en los anuncios y programas previos, tenía como objetivo no solamente informar, orientar o motivar a aquellos que asistieran al evento, ya sea de forma presencial o a distancia, sino algo mucho más importante, hacernos reflexionar sobre cómo podemos nosotros actuar para convertir la visión de un gran número de mexicanos de este ¿por qué México no? Que oímos todos los días, a esta otra pregunta de ¿por qué México sí? Y sobre todo, ¿qué es lo que me toca hacer a mí para construir ese México que todos los deseamos? Absolutamente. Y tuvimos 5,000 personas. Así es. ¿Verdad? Gracias a ustedes, a través de las redes sociales, pues realmente muchísimas personas se interesaron. Estamos en un momento en el cual necesitamos las buenas noticias. Y este tipo de eventos patrocinados, a ver, ¿quién estuvo en la mesa de inauguración? Déjame que comentarte y voy a tomar mis notas para no hacer alguna omisión, lo digo tal cual. Tuvimos en la mesa de inauguración, que fue el miércoles 26 a las 9 de la mañana, desde luego estuvo la representación de Concamín, de la Canaco de la Ciudad de México, del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, de la propia Canacintra, que nos prestó su sede y que además hizo el favor de inaugurar de manera directa este evento de manera específica. Estuvo también ProMéxico, el Centro de Diseño México y desde luego uno de los más importantes instituciones que apoyaron este evento, que fue el Instituto Fonacot. Gracias a ellos estuvimos en esta inauguración, MAC, que déjame decirte que estuvo orientada fundamentalmente a efectivamente presentar esto, cómo transformar esta voz que escuchamos en todos lados. ¿Sí? De ¿por qué México no? Así es. Lo oyes con frecuencia, ¿no? Voz nefasta que nos toca a nosotros callar. Con talento, sabiduría y amor por nuestro país. Exactamente. Se trataría exactamente de decir cómo transformar esta lógica de tal manera que pudiéramos tener una visión de por qué México sí. Aquí déjame decirte que la intervención del vicepresidente de Canacintra a mí me encantó, porque él habló exactamente de las muchas fortalezas y virtudes que tienen las empresas mexicanas y de cómo podemos desarrollar las cadenas productivas y sobre todo qué apoyo podemos dar nosotros como consumidores al buscar un producto mexicano en las tiendas de autoservicio. Yo creo que fue un mensaje claro, firme y además sumamente interesante por parte de una de las autoridades de más alto nivel de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Absolutamente. Entonces, Santiago, ¿qué te parece si vamos recorriendo el evento paso por paso, los grandes temas que tocamos? Entonces, ese fue el primero. Después de ese, si mal no recuerdo, estuvo la marca México, ¿verdad? Exactamente. Empezamos a hablar de cómo se puede construir una marca México y qué podemos hacer todos
para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de esta marca México. En particular, en la representación del IMNC, su director general nos habló de cuál es la posición competitiva de México en términos generales, dónde y cómo se pueden comprar productos mexicanos, y concentró su plática en un tema central, que es lo que conocemos como el sello de hecho en México. Déjame decirles que este sello que todos conocemos, llevan muchos años, ha sido relanzado este año en una iniciativa de las cámaras empresariales apoyadas por el Gobierno de la República, para que se constituya no solamente en un sello que nos asegure que el producto tiene contenido nacional en tamaño y forma suficiente para asegurar que no solamente desde el punto de vista legal se ha hecho en México, sino también que la apreciación que tengamos todos nosotros es que sí es un producto nacional, o sea, que cumpla con las leyes, con los tratados internacionales y también con la apreciación social. Pero absolutamente, sí. Ahora, el asunto, lo que a mí se me hace absolutamente crucial, Santiago, es que la marca México ya se está volviendo un poquito como la marca, ¿te acuerdas cuando empezaron con la marca japonesa? ¿No? Era chafa, ¿no? Y ahora, lo japonés es considerado de buena calidad. Lo chino, chafa. Y ahora ya se ve que empieza. Pero lo mexicano, a ver, escúchenos bien. Los autos en Estados Unidos con el sello mexicano son considerados de los mejores hechos en el mundo. Así es. Esa es una de las razones interesantísimas de por qué en México la mayoría de los vehículos que se fabrican son de tamaño medio o de lujo. Y seguramente mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué no hacemos aquí los coches más baratos? No, bueno, en el mercado la calidad del automóvil se aprecia más mientras más caro es el coche. Entonces, en donde hay más calidad es en donde se fabrican los vehículos de mayor precio. Esa es la razón por la que en México la gran mayoría de los automóviles que fabricamos son de precio medio para arriba. Y por eso mismo en el mercado americano es frecuente que pregunten, ¿está hecho en México? Y si está hecho en México, quiere decir que es un automóvil que va a tener duración, que va a tener garantía, que está bien hecho. Bien hecho. Y de eso hay que estar orgullosos. Pero déjame, eso es parte de por qué México sí. ¿Qué me ibas a decir? Que no solamente es en Estados Unidos. O sea, si nos volteamos a Centroamérica, nos volteamos a Sudamérica, de pronto cuando tú les dices que hay un producto que viene de México, la respuesta de todo mundo es, si es un producto mexicano, es un producto que te ofrece una garantía, que seguro ese es un producto que tiene toda la calidad que puede necesitarse para asegurarte que va a tener duración, que tiene una buena relación de calidad-precio, que cumple cobralmente sus funciones, que estás hablando de un producto de muy alta calidad. Es por esto incluso que en muchos lugares de América Latina, cuando les hablas de México y les preguntas, oye, ¿qué opinas de México? Te dicen, bueno, México es el país más desarrollado de América Latina. Cuando hablamos de manufactura, cuando hablamos de exportaciones, cuando hablamos de producción, esto es indudable, ¿no? Como hemos visto y se mencionó ahí, pues México exporta en manufacturas más o menos el 60% del total de la exportación de manufacturas de toda América Latina junta. A ver, échate eso. México produce el 60% de toda la manufactura exportada de América Latina juntos. Súmale Brasil, súmale Argentina, súmale Chile, súmale Colombia, Ecuador, Panamá, todos. Venezuela, todos. Somos el doble, ¿no? Y poco menos, 1,5 veces. Somos el 60 y ellos son el 40. ¿Ok? Hay que estar orgullosos de esto, ¿o no? Pues la verdad es que sí, y además es muy sorprendente y es algo que habría que destacar también, es que este reconocimiento que hay a las manufacturas mexicanas es lo que nos ha permitido poco a poco ganar mercados. Y eso es uno de los temas que vimos al día siguiente. Mac, yo no me quisiera adelantar demasiado
pero aquí hablamos en la primera plática de cómo se maneja el sello en México, y yo diría aquí, estoy seguro que muchos de los empresarios nos están viendo, que hay gente que fabrica cosas en México. Acérquense a la Concamín, acérquense al Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, van a encontrar la forma de usar el sello de hecho en México. Está hecho de una manera muy sencilla, muy fácil. Ustedes tienen un plazo de 6 meses para comprobar tanto el contenido nacional como los estándares que están manejando, y pueden comenzar a usar el sello de una manera muy, muy ágil y muy, muy rápida. Acérquense, usarlo es cada vez mejor, y aunque no lo creamos, cada vez más mexicanos buscan ese sello en el producto para saber que están comprando algo que está hecho en México, que apoya empleos en México, que deja el dinero en este país. Así es. Y entonces, de ahí pasamos a mi conferencia. Exactamente, Mac. Esta segunda, que creo que no hay nadie mejor que tú para platicarnos qué fue lo que dijiste. Bueno, empecé hablando acerca de México, número 1 en el mundo, número 1 en pantallas planas, número 1 en fabricación de cerveza, salud, número 1 en aguacate, jitomate, limón, obviamente seguimos siendo número 1 en oro y plata, pero fíjate que temas súper importantes. La industria automotriz, somos el 6º país más importante en industria automotriz en el mundo, ya somos el 10º país en el mundo en cuanto a lo que es la industria aeroespacial. Ya somos el 8º país en cuanto a turismo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos viendo lo que está bien, es impresionante. De ahí me metí a hablar acerca de nuestros emprendedores. Mira, México tiene una calidad de jóvenes emprendedores sorprendente. Sorprendente. Ya los que están metidos en industrias financieras, pues ya hay más de 158 startups funcionando. Se estima que dentro de 5 o 10 años será el 30% del mercado global financiero de México, que vale 9,000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando sin duda de un tema absolutamente crucial. Y también hablé de la industria de la salud. Va que vuela. México está en una posición hoy creando nuevos mecanismos enfocados hacia la salud que realmente nos van a permitir enfrentar los grandes retos que tenemos, como la diabetes, como el cáncer, porque los jóvenes están asumiendo su grandeza y yendo adelante. Vimos también algunas cosas que todavía no se dan, pero van en el camino correcto. Santiago y yo sacamos un libro que se llama ¿Por qué México sí hace unos años? Y el primer capítulo era acerca de el corredor logístico transísmico. Pues hoy, gracias a ese libro, gracias a este tipo de programas, gracias a este tipo de eventos, el gobierno está escuchando y el gobierno está empezando a decir, los estoy escuchando, y ya el presidente ha propuesto al Congreso pasar una ley que permite que las inversiones en esta región de Coatzacoalcos a Salina Cruz, Puerto Chiapas, toda esta área del sureste, la gente que invierte ahí va a poder tener el beneficio durante los primeros 10 años de no pagar ISR y el 50% de deducción en seguro social. Ya estamos empezando que finalmente estamos viendo el tipo de infraestructura, el tipo de pensamiento que se necesita para llevar el país adelante. También dentro de mi plática hablé acerca de los valores, porque tenemos que crear un Estado de Derecho. Y también, si vemos el año pasado, la ley 3 de 3, sí es imperfecta, lo que tú quieras, pero nosotros como ciudadanos, las cámaras,
fuimos enfrente del gobierno y a mucho pesar de algunos de ellos, lo pasaron y se firmó. Entonces, hay tantas cosas bien, ¿verdad, Santiago? Efectivamente, Mac. No hay ninguna duda, además, del enorme interés que provocó tu charla en esta materia, no solo por las cifras que por sí mismas son muy impactantes acerca de dónde estamos como país, sino de esta lógica que acabas de mencionar. Sí. El hecho de que confiar en nosotros mismos, confiar en nuestro país, confiar en nuestras empresas, es el eje mismo del crecimiento. Y eso creo que fue un mensaje extraordinariamente fuerte de la ponencia que presentaste, Mac. Bueno, y luego terminamos el primer día con una mesa redonda. Exactamente. Una mesa redonda en donde intervenimos tanto la Canacintra como la Concamín, por supuesto, Mac y un servidor, y estuvimos discutiendo, platicando con base en las preguntas del público, una gran cantidad de temas. Hubo un enorme interés sobre cómo conseguir apoyos públicos o qué tipo de trámites puede haber o qué tipo de orientación se debe dar para las empresas para mejorarse y convertir esto en algo realidad, pero uno de los temas que a mí me llamaron muchísimo la atención, Mac, ¿Sí? y que me gustaría tal vez que lo comentáramos juntos, Sí. fue este señalamiento de parte del público de los temas que tienen que ver con la corrupción y con la seguridad, Sí. en donde a diferencia de otros foros en los que me ha tocado estar presente, en esta ocasión no nos preguntaban o no acusaban a alguien o al gobierno de que no está haciendo las cosas, ¿No? sino más bien la pregunta era, ¿qué recomiendan, qué podemos hacer nosotros para mejorar las condiciones de corrupción y seguridad? ¿Sabes? Ese momento Sí, a mí me enchinó la piel, porque estamos hablando de que estamos diciendo, me toca a mí asumir mi grandeza. El apuntar el dedo al otro, lo único que hace es que me debilita. Y este tipo de eventos hace que la gente asuma su grandeza, vea lo que puede hacer, y el tema que nosotros llevamos, y con el apoyo de las cámaras, porque lo que estamos buscando a través de este movimiento, es que todas las cámaras se junten, que las personas como tú, a distancia, pueden ver estos temas y juntos transformar a nuestro país. Sin duda fue algo, es una muestra clara de la madurez que se está dando en nuestro país, el momento en el cual el hartazgo ha llegado al punto en el cual o yo asumo mi grandeza y hago mi parte, o esto no va a cambiar. coincido totalmente contigo, Mac. Fue un momento emocionante, muy, muy interesante, para mí muy sorprendente y muy gratamente sorprendente, escuchar a la gente preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar a resolver los graves problemas que aquejan al país y qué puedo hacer para construir ese México que todos queremos? Pero déjame aprovechar para destacar un tema especialmente, Mac. Sí. Este evento que tuvimos la oportunidad de tener casi 5,000 personas en la audiencia en total, fue afortunadamente gratuito para todos ustedes, gracias al apoyo de un grupo de organizaciones que se comprometieron y apoyaron económicamente esto para poder hacerlo gratuito para todos ustedes. Entre ellos, de manera muy destacada, está el Instituto Fonacot, la Concamín, desde luego la Canacintra, el Bancomext, ProMéxico, está por supuesto el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación y desde luego el Centro de Diseño México. Gracias a todos ellos porque Muchísimas su apoyo gracias. fue fundamental para lograrlo. Absolutamente. Entonces, día número 2. El día número 2. El día número 2 empezamos con un tema enormemente interesante, Mac, que fue cómo está México en términos de la situación de exportaciones, hacia dónde nos movemos y qué facilidades o ventajas tenemos frente a terceros. Comenzamos por ver algunas de las cifras que son enormemente sorprendentes. La primera es que en este momento más del 65% de las exportaciones mexicanas son de tecnología media o alta. A ver otra vez, o sea, 2 de cada 3 dólares que exporta México son productos de tecnología media o alta.
solo un tercio está constituido por petróleo, productos agrícolas, productos minerales, o sea, todo aquello que algunos de nosotros pensamos que son el eje de la exportación mexicana, hoy valen menos de un tercio juntos. Eso es un dato sorprendente. A ver, quiero que te caiga bien el 20, ¿no? Porque México hoy es un país que 2/3 partes de su exportación es de alta tecnología, ¿sí? Eso como base para el futuro brillante de nuestro país. ¿Por qué México? Sí, porque 2/3 partes de su exportación es de alta tecnología. Emprendedores que están creando cosas maravillosas. Realmente, la conferencia de ProMéxico a mí me encantó. Y Así está es. dentro de la página de porquemexicosi.com.mx. Si no la has visto, vela. Estamos aquí transformando a México. Está abierto a todo el público, es gratis. Entras, le picas y puedes verla completa sin ningún costo, prácticamente desde cualquiera de las modalidades de comunicación a distancia que tenemos el día de hoy. Desde Facebook hasta directamente en la página, hasta cualquiera de los otros medios sociales. ¿Sí? Y entonces, después de ProMéxico, estuvo tu conferencia que personalmente a mí me encantó. Platícanos un poco de ella. Muchísimas gracias, Mac. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de platicar un poco qué es lo que podemos construir y dónde podemos construir a partir del México que somos el día de hoy. Y comencé señalando que en realidad no hay un México. Existen muchos, muchos Méxicos. Existe este México próspero de las empresas exportadoras con altísima calidad que trabajan con estándares mejores que los de la mayor parte de las empresas del planeta, pero también existe este otro México pobre que tiene una enorme cantidad de problemas de producción, de manejo, de seguridad, de ingresos. Existen ciudades en donde puedes encontrar prácticamente lo que tú deseas y también poblaciones que no lo tienen. Todos estos Méxicos conviven de manera simultánea y es por esto que de pronto escuchamos opiniones sobre México tan dispares. Mucha gente o algunas personas opinan una cosa y alguien al lado, a lo mejor tu mismo vecino, te dice, no, eso no es cierto porque yo he visto. Sí, claro, todos estos Méxicos conviven y todos tienen razón del pedazo que están viendo. Uno de los temas que tenemos que trabajar fundamentalmente es precisamente en mejorar la equidad, en mejorar la distribución del ingreso, para que la distancia que hay entre estos Méxicos que están muy desarrollados y aquellos otros que tienen tantos problemas de desarrollo se reduzca, para que poco a poco nos equilibremos. ¿Sí? Y ese es uno de los temas centrales o con los que arrancamos la plática. Después de esto hablamos un poco de cómo está México en términos de su posición competitiva. Y aquí hay un dato que cuando yo lo menciono con frecuencia la gente se sorprende. En la última evaluación de Davos o del indicador de competitividad más conocido en el mundo, que es el World Economic Forum, México está en la posición número 51 en la evaluación que se hizo pública este año. Y esa es la mejor posición que hemos tenido en los últimos 20 años. Y uno dice, oye, ¿cómo? A ver otra vez, o sea, el mundo ve a México de este año más competitivo que en cualquier momento de los últimos 20 años. La respuesta es, sí, así nos ven. Nosotros no nos vemos así, pero ellos sí. Ellos ven un futuro, ven la posibilidad de realizar inversiones, de tener rentabilidades, de tener desarrollo, ven la posibilidad de crecer las empresas, ven la posibilidad de que su dinero invertido en este país pueda tener una mejor prospección, no solo en el corto, sino también en los medianos y en el largo plazo. Y esto creo que es un elemento importantísimo porque no nos lo creemos, ¿Sí? Hay todo un tema ahí detrás, ¿no? Otro elemento que también yo mencioné de manera muy destacada es el problema que tenemos
como eje o el lastre más importante que tenemos en competitividad, que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con la formación o la creación de reglas claras para todos. Y aquí no solamente hablamos de las instituciones públicas, Sí. en donde hablamos de, pues sí, el hecho de que el Estado de Derecho no siempre es un Estado de Derecho, sino, como decía aquel comediante, a veces parece más bien un Estado de chueco, ¿no? Pero bueno, queremos hacer que el Estado de Derecho sea un Estado de Derecho. Pero no es eso lo único que se evalúa. También se evalúan cosas como, por ejemplo, cómo se comportan los empresarios en el país, qué tan transparentes son, qué tan fácilmente pueden asociarse con terceros, cómo pueden manejar y cómo manejan la información que transmiten al público, cómo manejan las relaciones laborales, cómo manejan sus relaciones con clientes y proveedores. Y ahí nos encontramos con que muchos empresarios mexicanos pues son reacios a compartir su información, son reacios a que se sepa qué es lo que están haciendo y por qué, mucho menos cuánto están ganando. Y desde luego no son proclives a buscar socios, a encontrar a alguien que invierta y que para invertir requiere tener transparencia de lo que está ocurriendo en el negocio. Y que es parte del camino que tenemos que recorrer. Una cifra que me llamó mucho la atención es la productividad de los mexicoamericanos. Totalmente de acuerdo. El tercer tema que tocamos ahí fue el tema de la productividad. Y bueno, hablamos de que en México uno de los espacios más importantes que tenemos es el espacio de productividad. Si mejoráramos la productividad en México para llevarla en números redondos a los promedios que tienen los países de la OECD, prácticamente podríamos duplicar lo que producimos con las mismas instalaciones que tenemos. Eso es un número impresionante. Un mensaje importantísimo, que cuando Santiago estuvo platicando de eso, nuestra capacidad instalada está operando al 35-40%. Entonces, con simplemente mayor productividad, duplicamos. Digo, ¿por qué México sí? Porque tenemos la mesa puesta. Sigue. Déjame decirte que además, cuando yo digo esta cifra, mucha gente me dice, eso es culpa de los mexicanos, que no quieren trabajar, que tienen un problema cultural, que hay toda una bronca en la materia. Me gustaría responderles que no es así. Y creo que esta cifra que tú mencionabas, Mac, es ejemplar. En números redondos, en Estados Unidos trabajan con seguridad social más o menos la mitad de los trabajadores que tienen seguridad social en México. Y en términos promedio, hace el último año que tenemos cifras, que es 2015, lo que produjeron los mexicanos que laboran en Estados Unidos es el doble en valor que lo que produjeron los mexicanos que laboramos en México. Esto lo que significa es que cada mexicano en Estados Unidos, en promedio, produce en valor 4 veces lo que un mexicano promedio produce el día de hoy. Entonces, si nosotros nos ponemos las pilas, creamos instituciones más sólidas, ponemos la educación y los medios y repartimos la riqueza. Pagamos sueldos adecuados. Así es, absolutamente. Mira, nos ponemos las pilas, como decía Shakespeare, cuando sube la marea, suben todos los barcos. Ese es el México que nosotros estamos viendo, ese es el México que nosotros estamos impulsando, ese es el México que tú, yo, Santiago y las diferentes cámaras estamos construyendo. Exactamente. Y déjame decirte que cuando llegamos a este tema surge de manera natural la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que debemos hacer? Bueno, creo que la respuesta más directa está en su propia empresa. No hay nadie que conozca mejor los problemas que quien los vive a diario. No hay nadie que conozca más qué requiere el cliente que quien lo atiende. No hay nadie que conozca mejor los problemas de mis proveedores que el que recibe o le compra. Ellos saben qué le está pasando a su empresa, saben dónde están los problemas. Y le digo un secreto, también saben las soluciones. Yo digo un poco en broma que cuando contratamos un par de manos, gratis, viene un cerebro. De veras, aunque no lo crean, sí viene, está ahí. Pregúntenle a su gente, hablen con ellos, que les platiquen dónde ven los problemas, escúchenlos y sobre todo háganles caso. Busquen con ellos
compartir la responsabilidad de encontrar soluciones e implantarlas. Sí, fíjate, decía Thomas Edison que un ser humano del cuello para abajo vale un par de dólares al día, pero del cuello para arriba vale todo lo que su imaginación y talento puede crear. Entonces necesitamos ser un país que opera no del cuello para abajo, sino del cuello para arriba. Y tú, ve educando a tu gente. La educación es absolutamente vital. Y otro punto que Santiago estuvo platicando era toda la cuestión de los principios, ¿sí? La ética, educación, principios y ética, y pagar salarios justos. Empezamos nosotros a construir un México próspero para todos, y el Estado de Derecho se da por añadidura, ¿o no? Totalmente de acuerdo, Mac. Creo que estamos hablando de los ejes mismos atrás de lo que la transformación puede ocurrir. Sí. Y cada uno de estos elementos está siempre basado en el mismo principio, el compromiso. Compromiso del dueño con su empresa, con sus empleados, con el bien hacer. El compromiso de los empleados con la empresa, con el dueño, con los clientes. El compromiso de todos y cada uno de nosotros por hacer algo mejor, no solo para mí, sino también para todos los demás. Como concluí yo esa plática, nosotros queremos que las empresas sean rentables. Por supuesto que sí, es un elemento central, pero queremos que sean rentables no solamente para el dueño, sino también para sus trabajadores, para sus clientes, para sus proveedores, para sus vecinos, para el medio ambiente, para todos aquellos con los que se relaciona la organización. Y además, queremos que no solo sea rentable hoy, también queremos que sea rentable mañana y pasado. Queremos que sea rentable y sustentable, que pueda permitir no solo que nosotros vivamos de esta empresa, sino que lo hagan también nuestros hijos y nuestros nietos. Construir organizaciones, construir empresas que se vuelvan instituciones. Absolutamente, Santiago. Mira, de ahí nos fuimos a un ejercicio de taller y los resultados fueron sorprendentes. A ver, Santiago, vamos viendo un poquito lo que salió, porque esta fue la participación de ustedes, porque les hicimos una serie de preguntas de cómo está el país, el gobierno, las empresas y qué podemos hacer cada uno de nosotros. Y aquí se empieza a ver la sabiduría que nosotros ya tenemos como país y el empuje y el principio para asumir nuestra grandeza y llevar las cosas adelante. Déjame decirte que se hicieron muchas preguntas. La primera era, ¿cuáles son los grandes retos de México? La segunda es, ¿cuáles son los grandes retos en las empresas? La tercera, ¿cuáles son los grandes retos del gobierno? La cuarta es, ¿qué puedes hacer tú desde tu trinchera para construir el México que quieres? Y finalmente la última es, ¿qué compromisos deberíamos de tomar para construir un México mejor? Y aparecieron muchas sorpresas, Maca, ¿Sí? Muchas más de las que yo esperaba. Déjame comentarte el primero y creo que vale la pena que lo platiquemos juntos al público. En el primero de cuáles son los grandes retos del gobierno, aparecieron, por supuesto, cosas como combatir la pobreza, corrupción, impunidad e inseguridad, que es responsabilidad del gobierno apoyar el crecimiento y la estabilidad económica, pero en tercer lugar, como el tercer tema más importante en todas las encuestas que recogimos sobre este tema, apareció creer y empoderar al país. A ver, ¿cómo es eso? Le estamos pidiendo al gobierno que como reto no solamente enfrente los muchos problemas que tenemos, sino, a ver, queremos que hagas que el mundo, que los mexicanos creamos en México, que el mundo reconozca que somos una potencia en producción, que tenemos calidad y que los mexicanos tienen un enorme valor. Absolutamente. Ese es un tema absolutamente crucial. Entonces, la marca México, el sello México, pero también
el sello México desde el punto de vista del turismo, el sello México desde la forma en la cual nos comportamos en la calle, el sello México de cómo nosotros hablamos de nosotros con nuestros vecinos, porque la forma en la cual nos expresamos determina nuestra realidad. Nuestras palabras definen quiénes somos. Entonces vamos cambiando nuestro diálogo y lo vemos. La gente presente en el evento dijo, para que cambie México, empieza cambiando yo. Bien interesante, Marc. Las últimas dos respuestas de las primeras 5 que vieron mencionadas en esto fueron que el gobierno tiene el reto de crear fuentes de empleo y finalmente el de impulsar el mercado mexicano hacia nuevas tendencias. A mí este último igualmente me llamó mucho la atención porque implica un reconocimiento de que México está listo para ser líder, de que está listo para estar en la punta, de que hoy podemos convertirnos en un lugar en donde las nuevas tendencias crezcan, nazcan, en donde se reconozca que México es líder precisamente en esas nuevas tendencias. Absolutamente. Entonces, aquí el tema es, necesitamos nosotros, de una vez por todas, empezar a decir, ¿por qué México sí? Y entonces, México es una potencia ya en alta tecnología. Es una potencia productiva, es una potencia turística, es una potencia de creatividad y de emprendedores. Lo único que tenemos que hacer, lo que tú y yo y Santiago y la sociedad tenemos que hacer, es empezar a cambiar ese diálogo. Porque el mundo dice, México será en los próximos 10, 15 años, pues una de las 10 economías más importantes del año. Y para mediados de siglo, bien puede ser entre 5, 6, 7, ¿ok? Hoy es nuestro momento. Necesitamos nosotros asumir nuestra grandeza y llevarlo adelante. ¿Qué más salió de aquí? Déjame decirte que algo que recordé en este momento y ahorita continuamos con la lista, es esta extraordinaria pregunta que nos surgió en algún momento de parte del público, que es ¿cómo veíamos la participación de los artistas y del arte mexicano en el mundo? Como valor de desarrollo, como valor de crecimiento, pero también, perdón, como valor económico. Y fue enormemente interesante, súper interesante, entender y reconocer que el arte en México, como que estamos un poco acostumbrados, pero somos uno de los países más importantes en exportación de objetos artísticos, de diseño, de productos que tienen un valor artístico muy importante. Y aquí hablo de muebles, hablo por supuesto de joyería, pero también de pintura y de escultura. Es sorprendente encontrar esculturas de mexicanos prácticamente en todo el planeta, que pues no hay ningún museo de arte moderno en el mundo que no esté buscando tener un Frida Kahlo, ¿verdad? Claro, pero no únicamente eso, sino un Sebastián, así es, un Marín. Así ¿sí? es. Y estamos, un Tamayo. Así es. Hay nuevos artistas ahorita que están haciendo cosas extraordinarias. Y entonces, México ya lo tomamos un poquito como natural, pero simplemente vemos la cultura artística prehispánica, ¿sí? Lo sumamos esa mezcla con lo de la conquista. Y luego, el nuevo México y los nuevos artistas, miran nuestros queridos mexicanos. Derbez lo que está logrando ahorita, ¿no? Los mexicanos que se van a Hollywood y se vuelven grandes artistas. México, si hacemos las cosas bien, podemos crear nuestro Hollywood aquí, ¿sí? Podemos crear nuestro Silicon Valley aquí. Todo está dado. Y México, los ojos lo están viendo encima, hagámoslo realidad, dejémonos querer. Y déjame decirte que además fue muy emocionante cuando empezamos a escuchar las respuestas, cuando vemos el segundo gran tema, que es ¿cuáles son los grandes retos de las empresas? Bueno, el primero, sorprendente, innovación y capacitación a empleados. ¿Cómo? A ver otra vez.
No, tradicionalmente decíamos que los empresarios traten bien a su personal, que no los exploten, que sean honestos. Esas eran como las respuestas que escuchábamos. Hoy el tema número 1 fue innovación y capacitación a sus empleados. El número 2, productividad y rentabilidad. O sea, a ver, es una obligación del empresario hacer que su empresa gane dinero. Igual que es una responsabilidad de los trabajadores colaborar para que esa empresa gane dinero. Porque si no gana dinero, desaparece la empresa y también desaparece su empleo. Entonces, a ver, es tan importante para el dueño ganar dinero como para cada uno de los trabajadores de la organización lograrlo. Tercero, ahí aparece salarios dignos y calidad de vida para los empleados. Y nuevamente, ¿Sí? ya no aparece solamente paga más. No, no, preocúpate por tu empleado, preocúpate por su calidad de vida, preocúpate porque tenga una condición en la que se sienta más contento, más satisfecho de lo que realiza, Mac. El número 4, organizaciones eficientes y eficaces. Y creo que ahí le dieron el clavo. Uno de los temas que en México tenemos más débiles es precisamente la capacidad de la organización, que es algo que tenemos que fortalecer significativamente. Y finalmente el número 5 fue subsistir en un mundo competitivo e inseguro como el que vivimos el día de hoy. Es enormemente interesante ver que los retos que se le ponen a las empresas, Sí. prácticamente todos ellos son de crecimiento. Absolutamente. Y entonces nos toca a nosotros, una vez más, hacer nuestra parte. Porque es cada persona, desde su trinchera, con su talento, con su visión, con su pasión, contribuyendo, que este país se vuelve maravilloso, ¿no? Y entonces, nuestro próximo Grupo de preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el principal reto del gobierno? Sí. Y yo diría que aquí es donde escuchamos más temas que se parecen a lo que generalmente escuchamos, Sí. ¿no? Primero, delincuencia y narcotráfico. Creo que todos estamos de acuerdo. El segundo es corrupción e impunidad. Pero También ahí estamos de acuerdo. también corrupción e impunidad. Si se acuerdan, hace unas semanas tuve por aquí a un amigo, a Eduardo Achachi, y él decía, el ciudadano que da mordida es doblemente corrupto. Y yo decía, a ver, explícame eso. Y dice, mira, él supo que se iba a pasar el alto y se lo pasó. Y luego cuando lo paran, di voy a dar la mordida. Y el que está recibiendo la mordida, pues él simplemente la recibe. Entonces, ha llegado el momento en el cual seamos nosotros el principio y el fin de aquello que nosotros podemos hacer. No seamos nosotros de esas personas que apuntamos el dedo, ¿no? El otro día, lo he visto muchas veces, pero dice, cuando una persona apunta el dedo, pues mira cuántos dedos están apuntando hacia ti, ¿no? Entonces, asume tu responsabilidad. Y dentro de este evento, la gente empezó a decir, sí, sí, es el momento en el cual yo necesito asumir mi responsabilidad. Y si la asumimos, esto va mucho más rápido, porque la solución efectivamente somos cada uno de nosotros juntos, agremiados. Totalmente de acuerdo, Mac. Pero déjame decirte que después de estos dos, Sí. aparecieron tres que son optimistas, que son con visión hacia futuro, y eso me llamó mucho la atención. El tercero fue, es responsabilidad del gobierno construir credibilidad y confianza. A ver, otra vez, ¿sí? Es responsabilidad del gobierno ayudarnos a creer en él y en México. 4, es responsabilidad del gobierno apoyar a las empresas, apoyar la creación de empresas, apoyar la inversión, apoyar el crecimiento. Y es responsabilidad del gobierno gastar, invertir en investigación y en educación. Y esto es algo que nuevamente va en el mismo sentido. No solamente estamos viendo los problemas que hay, que existen, sin duda alguna, sino esta visión positiva, esta visión de por qué México sí,
¿Qué tengo que hacer para construir el México que quiero? Y es ahí donde surgen responsabilidades de gobierno que estoy seguro que todos estaríamos de acuerdo en que cumplieran. Sin duda. La siguiente y cuarta gran grupo es, y a mí me pareció una de las preguntas más interesantes, ¿qué puedes hacer tú desde tu trinchera, en tu trabajo, en tu casa, para construir el México que quieres? Y el punto 1, asegurar la calidad de mi trabajo y realizar acciones que ayuden a mejorar mi entorno. Sí. Ese fue el primero. ¿Qué puedo hacer? Haz bien tu chamba. Ayuda al que puedas ayudar. Si está a tu lado, si es tu vecino, si está en el camión, ayuda. Haz tu chamba bien hecha y ayuda a todo aquel que puedes ayudar. A mí me llamó enormemente la atención porque está bien claro y bien sencillo. Y es lo que hemos venido predicando, diciendo, y se ve claramente que cuando hacemos este tipo de eventos, la gente cae en blandito. Exacto. Entiende el principio de la productividad y entiende que depende de él o de ella construir el país que queremos. El segundo tema que surgió en esta materia es capacitarme y ser más productivo. Bueno, aquí, capacitarme y ser más productivo. Esto para mí es Oro molido. música, oro molido, es lo más importante, porque la capacitación es absolutamente crucial para poder sacar el país adelante. ¿Tú qué tanto te estás capacitando? ¿Sí? Léete por lo menos un libro al mes. Con un libro al mes, son 12 libros al año, te vuelves la persona mejor informada dentro de tu área de especialidad. ¿Okay? Tan sencillo. Escucha audiolibros. En los trayectos que tú vas recorriendo, hicieron un estudio en el cual dijeron, a ver, una persona que pasa un par de horas al día en el coche, resulta que en un año ha escuchado suficientes audiolibros para hacer lo equivalente a un curso universitario. ¿Okay? Entonces, no hay excusa, hay que preparar. Y lo bello aquí es que la gente, Santiago, lo reconoce y asume su parte que tiene que hacer. Por eso me encantó a mí. Tercero, tan importante como el anterior, y déjenme decirles que es algo que todos sabemos, pero cuando lo escuchas, cuando la gente lo frasea, es enormemente emocionante. Comportarme de modo coherente con el México que deseo. Bien ser, bien hacer, bien tener y bienestar. Me encantó, esto es casi literal de lo que un grupo dijo, me parece que comportarnos coherentemente con lo que deseamos que sea México es uno de los principios más sanos para lograrlo. Absolutamente. Después de esto mencionan confiar en México y reconocer sus muchas oportunidades. Comprar lo hecho en México. Ese es otro tema absolutamente fundamental. Comprar lo hecho en México, pero no la basura. Exigir calidad. Y somos un país de calidad, el sello México. Entonces, si nosotros exigimos calidad, compramos mexicano, lo que hacemos es que desarrollamos la economía local. Logramos Estado de Derecho generando riqueza local. Y eso se hace comprando lo que la gente hace localmente. Y con las nuevas tecnologías, cada vez es más fácil el poder producir cosas de alta calidad. Ahí vienen las impresoras en tercera dimensión, en la cual se transforma la producción local en una forma maravillosa. Entonces hay que estarle entrando a todo esto, y lo maravilloso de las respuestas del cuestionario es que nuestra audiencia entiende. Sí, me encanta la idea. Finalmente, el quinto punto que nos señalan es difundir conocimiento y practicar con el buen ejemplo. Usar el tema de ética y valores de manera cotidiana en todas y cada uno de los actos de nuestra vida. Y esto creo que es algo importante porque lo que está diciendo es, no nos quedemos con lo que sabemos, compartámoslo, demostremos el bien hacer,
directamente con el ejemplo. Hagamos un comportamiento ético basado en valores y que eso se constituya en la forma cotidiana, en la forma regular en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, en la forma en que nos ven la gente que trabaja y colabora con nosotros, aquellos que comparten con nosotros sus espacios, pero también mi familia, mis vecinos y todos aquellos con los que yo tengo que ver. Creo que es algo enormemente interesante, Mac. Absolutamente. Y nuestro último grupo. El último grupo es el tema central, que es qué compromisos debemos tomar para construir un México mejor. O sea, ya dijimos lo que puedo hacer. Ahora, ¿y qué vas a hacer? O sea, está bien, ya dijiste lo que puedes hacer. ¿Te comprometes a hacerlo? Y curiosamente, el número uno, el primer compromiso que tomaron todos aquellos que contestaron en esta encuesta, que fue un número muy grande, varios cientos, es ser eficiente y eficaz en mi trabajo. Qué importante, ser eficiente y eficaz en mi trabajo. Asumir responsabilidad. Si asumimos responsabilidad, entonces todo cambia. Si tú asumes tu responsabilidad para ser eficaz y eficiente en tu trabajo, entonces tendremos un país de primer mundo. Porque eso es lo que es la diferencia entre un país de tercer mundo donde una persona hace como que trabaja y el otro hace como que le paga y todo es una simulación, a ser eficaces. Eficacia. Maravilloso ese primer compromiso. Ese, la verdad es que da un enorme gusto y satisfacción escucharlo tal cual. El segundo, adquirir productos mexicanos. Y creo que además en la reunión, en el seminario, quedó absolutamente claro de que no se trata de comprar un producto mexicano más caro y de peor calidad, no. Se trata de comprar un producto mexicano de mejor calidad y con condiciones iguales o de mejor precio que cualquier otro. Se trata de producir algo que sea capaz de competir siempre y nosotros como mexicanos comprarlo. De acercarnos y pensar en comprar productos de diseño mexicanos, en comprar productos de alta tecnología mexicanos y darnos cuenta de que si afuera, cuando hay un refrigerador o cuando hay una televisión, el que se ha hecho en México es una garantía, pues ¿por qué no? Cuando estamos buscando una televisión o un refrigerador en México, buscamos que se ha hecho en México, que sabemos que el resto del mundo lo considera un producto de muy alta calidad. Claro, claro. No, y la artesanía mexicana, en tu casa, tengo una mesa de comedor con sus sillas hechas en Eronguarícuaro. Unos artesanos extraordinarios. Tiene pintado encima frutas y verduras. Esta artesanía, pues gente como Madonna y... Las compran y las tienen. Las adoran. Entonces, empecemos viendo lo que tenemos nosotros. Los artistas mexicanos son de lo mejor que hay en el mundo. Luzcámoslo dentro de nuestros hogares. Seamos orgullosos de lo que nosotros somos capaces de crear. Y hagamos que eso sea parte de esa bienvenida que damos a los demás. Que digamos somos orgullosamente mexicanos y mexicanas. Y eso tiene que ver con el tercer punto que se menciona, Mac. El tercer punto es amar a México y a sus gentes. Y déjame decirte que esto a mí sí me dejó absolutamente sorprendido porque este término de amar a México y a sus gentes, pues que yo haya entendido nunca a lo largo del seminario se planteó. Se planteó, sé orgulloso, se planteó, recupera tu grandeza, se planteó, voltea a México, fortalécete, fórmate tú, somos valiosos, recuperemos nuestro valor, tomemos el poder y el espacio que nos merecemos, pero así, ama a México y a sus gentes, me parece que fue algo importantísimo. Y fíjate, Santiago, aquí está la sabiduría, porque la máxima expresión de nuestra humanidad es el amor. Y entonces aquí vemos que ustedes, que finalmente son los que le dan sentido a nuestro quehacer, están hablando del tema más importante que existe, el amar.
ir más allá de nuestro pequeño ego y ser personas que nos desdoblamos a través de hacer el bien. Entonces, estas respuestas, a Santiago, a mí cuando las leímos, nos llenó de tanta alegría y de tanto compromiso, porque ustedes nos están subiendo la barra. Ustedes están diciendo, llevemos esto a su máxima expresión humana. Hablemos del amor. Muy, muy interesante. Tenemos finalmente el punto 4, que es inculcar valores en las nuevas generaciones. Y creo que esto es un elemento muy importante. No solamente se trata de educar, sino tan importante como eso, de transmitir valores a todos los que nos vienen siguiendo, a esa nueva generación que hoy está apretándonos. El quinto, por supuesto, evitar la corrupción y la delincuencia. O sea, no seamos corruptos. Yo a veces uso una expresión que es muy, muy bella. Su escritora, Sor Juana Inés de la Cruz, la hizo en otro contexto, pero me parece que es perfectamente aplicable para el tema de la corrupción, que dice, y al fin, ¿quién es más de culpar? ¿El que pega por la paga o el que paga por pecar? Y bueno, pues preguntémonos nosotros mismos, o sea, como bien decías hace un momento, está muy mal que un funcionario público reciba dinero, por supuesto, y debe ser sancionado, y sancionado con toda la energía de la ley, pero no olvidemos que al final el que pagó por pecar es el que dio el dinero. El que lo recibió la paga por pecar. Sí. Los dos son culpables. Pero no olvidemos que también el que da es culpable en todo este manejo. No, y si uno no da, entonces no hay corrupción. Claro. Poco a poco se corrige sin mayores problemas. Así es. Entonces, Santiago, pues vamos llegando al final de este espacio. Déjame primero, antes que otra cosa y antes de despedirnos del público, nuevamente agradecer a aquellos que nos apoyaron en la realización de este evento, desde luego el Instituto Fonacot, Concamín, Canacintra, ProMéxico, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación y, por supuesto, el Centro de Diseño México. Gracias a ellos pudimos hacer esto de forma gratuita para todos ustedes. E invitarlos a que se metan a la página de porquemexicosí.com.mx. Todas las pláticas están ahí, libres, abiertas, gratuitas, incluyendo el taller. Ahí pueden ustedes ver de viva voz cómo la gente levantó el micrófono y dijo de viva voz qué era lo que pensaba en estos 5 temas que hemos estado recorriendo. Y es enormemente emocionante darnos cuenta de el sentido y la orientación que tienen estos grupos cuando se comprometen con hacer cosas para mejorar el país. Absolutamente. Entonces, nuestro compromiso con ustedes. Vamos a hacer un último programa de seguimiento a este seminario el 25 de este mes a las 8 de la noche a través de estos canales. Lo vamos a hacer en vivo. Entonces, preguntas y respuestas en vivo. Este va a ser tu programa para que tú puedas preguntar y sobre todo tú puedas opinar y tú puedas inspirar a los demás a por qué México sí. Totalmente de acuerdo, Mac. Pero además yo quisiera decirles que aquí no acaba el asunto. Nosotros estamos tratando y buscando cómo replicar este tipo de eventos a lo largo de otros foros. Foros de las cámaras empresariales, foros de las universidades, foros en donde se reúnan empresarios o estudiantes o cualquier sindicatos, todos aquellos que tienen que ver con la vida económica y social del país. Me da la impresión de que si cambiamos la pregunta y empezamos a olvidarnos de por qué México no, para preguntarnos por qué México sí, podemos transformar más rápido y de manera mucho más eficaz de lo que pensamos, mucho más corta en plazo a este país y podemos lograr el país que todos queremos. Los invitamos a que sigamos construyendo juntos a través de estos eventos, a través de sus actividades cotidianas, construyamos este México que todos estamos buscando.
Santiago, muchísimas gracias. Al contrario, Mac, un por privilegio. ser mi cómplice en este maravilloso movimiento de Por qué México sí. Al contrario, Mac, muchas gracias a ti, porque la energía que le has puesto y la dedicación a este tipo, a este trabajo, a esta tarea que hemos emprendido, que más que trabajo ha sido realmente placer, creo que le ha dado un sello único a la materia. Muchísimas gracias, y no solo estoy seguro que yo lo aprecio, sino todos aquellos que nos han estado viendo, todos aquellos que te conocen y que conocen tu larga trayectoria en la materia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y los esperamos aquí el día 25 para una sesión abierta de preguntas y respuestas de cómo tú y nosotros llevamos adelante a México y ponemos el sello de por qué México sí. Hasta entonces. Gracias.